Venimos caliente volver. Crean el mismo predicando en Judea y ahora en el Perú. Venimos caliente volver. Crean el mismo predicando en Judea y ahora en el Perú. Entonces, por eso dice, entonces, ahora eso, la escritura mismo habla de esto. Entonces, pero ustedes, como vuelvo a repetir, no preguntan, no saben nada. Y ahora, ojalá que entiendan lo que dice otro libro, el libro que fue escrito por un escritor en 1967, y anunciando cómo tenía que procederse la venida del Mesías y con qué fin. Entonces, y todo esto va a hablar, y luego entonces asimismo dice, por la incredulidad y rebeldía de los gentiles, volverá nuevamente la verdad a los pueblos. Por eso les digo de que están en peligro. A ver, poner un tema muy importante para todos nosotros. Amén. Como estaba mencionando el Señor, hay un libro escrito en el año 1967 por el escritor, profesor de la Sagrada Escritura, llamado Benjamín Martínez Sánchez. Es un libro que fue editado en Madrid, en España. El libro lleva el título de Israel y las profecías. Bien, hermanos, en este libro vamos a analizar acontecimientos proféticos sobre la venida del Mesías, la fecha exacta del nacimiento del enviado de Dios. Como segundo punto, Israel es la obra plena de Dios. Y luego veremos, por la incredulidad de los gentiles, perderemos la promesa. ¿Por qué vamos a perder la promesa si el Perú es privilegiado? Entonces todo esto vamos a ver en este libro que fue escrito hace años. Y nosotros en nuestra condición de israelitas, ¿no?, ignoramos. Hermanos, como bien sabemos todos, que aquí en la tierra hay un enviado de Dios. Y todos lo conocemos. Pero muchos de nosotros, siendo israelitas, no confirmamos en él. Por eso que no hay obediencia, hermanos. En este libro habla sobre el nacimiento del Mesías y da con la fecha exacta. Les voy a pasar lectura. En la 8ª edición de los protocolos de los sabios de Sion, se refiere la entrevista que tuvo lugar en una gran ciudad rusa, unos años antes de la Primera Guerra Mundial, entre un ruso y un rabino. Este ruso pertenece a la iglesia de los rusos y el rabino que es un israelita. El tema de su conversación, suscitado por el rabino, era la fecha en la que Cristo volvería a la tierra por segunda vez. Intrigado, el ruso le preguntó por qué tenía él esa preocupación, y el rabino le contestó: usted sabe que nosotros esperamos al Mesías. Nosotros no creemos en el que ustedes llaman el Salvador del mundo, pero buscamos sin cesar conocer el día de su venida. Al que nosotros esperamos
y ustedes le llaman el anticristo. Ese será el que nos dé la libertad. Después de esto, el ruso le preguntó al rabino, ¿para qué fecha esperaban ellos la venida del Mesías? Y el rabino contestó que el Mesías debía de venir en el periodo de 1918 a 1923 y no después. Amén. Amén. Entonces, hermanos, claramente la venida del Mesías ya estaba anunciado y la fecha exacta, 1918. Entonces todos conocemos y sabemos la fecha del nacimiento del Señor. ¿Es así o no? Amén. Entonces es cumplido la profecía. Pero vamos a ver que este señor, el rabino que es israelita, él, claro, hasta ahora seguirá esperando, ¿no? Y no sabe dónde ha nacido. Más nosotros sí ya lo sabemos y lo conocemos, hermano. Asimismo, Un momentito. Mira, considera que Mesías no está en el Perú, el mandamiento no hay todavía. Amén. asimismo también les voy a pasar lectura sobre en el diario El Comercio. Aquí está, es un reporte, una copia fotostática que fue publicado el día domingo 6 de diciembre de 1992. Aquí el profeta de los testigos de Jehová también anuncia la venida del Mesías. Dice: eso es lo que nos vienen diciendo desde hace muchos los testigos de Jehová. Pero ellos ya son en el mundo alrededor de 4 millones y por tanto más de 3,5 millones de afiliados quedan fuera de salvación. La buena nueva de los testigos de Jehová no tiene nada de buena ni de nueva, a menos que se quiera tomar con motivo de alegría el que solo se salven 144,000 y los demás se queden con las migas de un supuesto paraíso terrestre. El fin del mundo se repite. El tema fundamental de los testigos es la fecha del fin del mundo, que es un buen producto para vender en función de ganar prosélitos. El fundador de los testigos de Jehová, llamado Russell, fijó la fecha del fin del mundo y la segunda venida de Cristo para 1914, y no sucedió nada. Dijo que se trataba de una venida invisible de Cristo. Entonces, el fundador de los testigos de Jehová predijo que la venida del Mesías sería para 1918. Amén. Entonces, hermanos, es cumplida. También el profeta de los testigos de Jehová anunció la venida del Mesías. Entonces, hermanos, en nuestra condición de israelitas, yo creo, hermanos, que basta ya de la incredulidad, porque hasta aquí no hay obediencia y no hay cumplimiento. Esto es por incredulidad, porque si nosotros confirmaríamos, hermanos, esto sería otra cosa. Vamos a ver sobre la promesa de Dios también que está escrito en este libro del profesor en la Sagrada Escritura, que dice: la purificación de Israel es obra plenamente de Dios, al que se le dice por Ezequiel. Amén. Entonces está claramente, Israel es Ezequiel, dice. Entonces, hermanos, yo creo que basta ya, ¿no? Entonces, para confirmar más en el Señor, porque dice: no por vosotros hago esto, casa de Israel, sino por mi santo nombre, y conocerán los gentiles que yo soy Jehová el Señor, cuando haga patente mi santidad en vosotros. Yo os sacaré de entre las naciones, y os recogeré de todos los países, y os llevaré a vuestra propia tierra, y os purificaré.
A los israelitas por consiguiente que sacará de entre las naciones, a los que repatriará, a esos purificará y con ellos hará nueva alianza. Esto está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 22, 23 y verso 16. Hermanos, ahora vamos a ver un tema fundamental. ¿Por qué los israelitas vamos a perder la promesa de Dios? Porque estamos en peligro, hermanos. Y quiero también hacerles presente sobre este libro. Lo hemos hecho presente ya en Lima y en otros lugares. Muchos de los hermanos ignoran de esto, hermanos. Entonces ahora es necesario también que nosotros los que estamos acá sepamos, para no perder esta promesa y esforzarnos y ser valientes cada día más y más. Como dice, conviene advertir que Dios eligió a Israel como pueblo suyo y lo segregó de todos los demás de la tierra y le dio siempre cierta preferencia. Y como los judíos, por su incredulidad y rebeldía, se hicieron indignos de entrar en la iglesia de Jesucristo. Por eso pasó la iglesia a los gentiles,